les voy a compartir mi pantalla para hablar de un tema en el que yo he estado trabajando por pues, los últimos eh, 20 años, que es la prevención de la obesidad, que es uno de los grandes retos de la salud pública, particularmente en México, un país que está en el epicentro o en uno de los epicentros de esta gran epidemia mundial, que es la de la obesidad, y dentro de esta, pues obviamente la prevención de la obesidad infantil, que es uno de las formas esperanzadoras de prevenir la obesidad. Entonces, bueno, antes de comenzar, quiero declarar que soy miembro del Código Nutricia, que es un grupo de investigadores y profesores académicos y sociedad civil que se juntan y que hacen un compromiso a evitar los conflictos de interés comerciales. Entonces, nosotros hemos hecho una declaración que además está apoyada por la OPS, por UNICEF y por el Instituto, de no dejar que los intereses comerciales influyan cuando platicamos de nutrición a nivel de educación, de investigación o de políticas. Entonces, no hay ningún interés económico detrás de la presentación que yo les voy a hacer el día de hoy. También quiero platicarles un poco que en el CINIS, en el centro que yo tengo el gusto y el honor de dirigir desde hace 3 años, estas son las principales líneas de investigación y uno pensaría que están muy, muy separadas, ¿no? Por un lado, la seguridad alimentaria, por otro, el mercadeo y la promoción de la salud, por otro, la exposición a tóxicos ambientales en los alimentos, por otro, las enfermedades crónicas, la lactancia materna, la desnutrición y los estilos de vida saludables, pero la verdad es que, y, bueno, y las políticas y programas, y la verdad es que todos estos líneas, pues están muy, muy relacionadas entre sí, y además, pues, los investigadores que las siguen tienen mucha interacción, entonces es muy, muy común ver que alguien que está trabajando exposición a tóxicos ambientales también está muy interesado y está trabajando y aportando en la parte de políticas y programas de nutrición, etcétera. Entonces, bueno, pues esta es una visión que yo creo que a lo largo de mi presentación el día de hoy les voy a hacer ver. Nosotros estamos seguros de que las líneas de la nutrición y de la investigación en nutrición y en actividad física y en estilos de vida convergen y así se tiene que ver esto cuando queremos resolver un problema como el de la obesidad, de la prevención de la obesidad. Y bueno, este es el grupo del Centro de Investigación en Nutrición y Salud. Es un grupo muy joven, pero que ha desarrollado muchos trabajos y de los cuales yo voy a utilizar mucho para hablar con ustedes el día de hoy. Quisiera comenzar por señalar algo a nivel mundial que es importante. El crecimiento de la epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles es un problema mundial, no solo de México. 2/3 de los 57 millones de muertes que hay en el mundo son por enfermedades crónicas. 80% de las muertes en países de ingreso bajo y medio, entre ellos México. Y las causas que origina este problema, pues se traslapa entre sí, tiene que ver con una serie de determinantes que vamos a discutir. La mayor carga en el mundo es por enfermedad cardiovascular, diabetes, cáncer y enfermedad respiratoria, muy relacionadas todas ellas con obesidad. Entonces pueden ver aquí que estos circulitos, uno es enfermedad cardiovascular, diabetes, cáncer, y todas están así en traslape. Y de entre los determinantes, pues está claramente las dietas poco saludables como uno de los principales. También el abuso de las bebidas alcohólicas, el tabaco y la inactividad física. Eh, Otra cosa importante de ver es que hay 2.1 billones de personas con sobrepeso y obesidad en el mundo. Es una cantidad enorme de personas con este problema. Y la prevalencia más alta de esta enfermedad se observa en la región de las Américas, con alrededor de 3.4 millones de muertes anuales asociadas a sobrepeso y obesidad. También las tasas de obesidad han aumentado en todos los países, en vías de desarrollo y desarrollados. Y no hay un solo país, esto fue un análisis que hicimos ya hace algunos años, en el 2014, pero encontramos que no hay un solo país que haya logrado una reducción significativa de obesidad en los últimos 33 años. Entonces tampoco es un problema del que hayan muchas historias de éxito. Pero pues, ¿qué ha ocasionado esta epidemia en las Américas? Por un lado, hay unos cambios muy agudos en la dieta, en el sistema alimentario y en la actividad física.
estamos consumiendo alimentos muy densos en energía, altos en azúcar, sal. Bueno, ahí sal y sodio, y dice, realmente sal y sodio deben ser considerados como equivalentes aquí. Un aumento en bebidas azucaradas y un aumento en la inactividad física, el sedentarismo y el transporte no activo. Entonces, pues estos determinantes básicamente son porque estamos consumiendo mucha comida conocida como comida chatarra. Y por otro lado, hay una promoción muy agresiva de estos alimentos, de esta comida chatarra, que son alimentos malsanos, por la industria alimentaria que los promueve sin importarle pues que está generando una epidemia muy grave en el país y hay falta de políticas adecuadas de soporte en algunos sectores como en salud, agricultura y transporte. Y bueno, se están haciendo esfuerzos increíbles, esfuerzos sin precedentes, pero pues se necesita mucho trabajo para lograr estar en un lugar donde ya realmente observemos una prevención. También hay influencias pre y postnatales, esto es antes del nacimiento y enseguida después del nacimiento, hay influencias que aumentan el riesgo de obesidad. Por ejemplo, el que la mamá esté mal alimentada durante el embarazo genera cierta programación fetal que puede aumentar el riesgo en los niños de enfermedad cardiovascular, diabetes, obesidad, y también la desnutrición en los primeros 1000 días. Las mamás que pudiendo darle lactancia materna a los bebés, prefieren darles fórmula, pues de alguna manera aumentan el riesgo de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas y por eso hay que cuidar mucho la nutrición en los primeros 1000 días de vida. Quiero platicarles muy rápido qué ha pasado con la alimentación en el mundo. En el Paleolítico éramos recolectores y cazadores, éramos muy fuertes como raza, éramos altos, pero moríamos muy jóvenes y pues nos la pasábamos haciendo mucha actividad para podernos alimentar. Después pasamos un periodo de la monoagricultura donde el ser humano empieza a generar los primeros asentamientos gracias a que aprenden a cultivar y se llama monoagricultura porque en la mayoría de las regiones del mundo lo que aprenden estos grupos humanos es a cultivar algún cereal. Entonces, por ejemplo, en Asia el arroz, en Europa el trigo, en América el maíz, etcétera, ¿no? Todos los cereales que hay y que pues se vuelven el sustento de la dieta. Esto hace que las poblaciones vayan bajando de talla por la falta de los micronutrientes y proteínas, pero que aumenten en número y también que disminuya la mortalidad. Esta es la segunda etapa de la transición nutricional. En la tercera etapa ya viene una revolución industrial que permite a los humanos pues tener accesibles una gran cantidad de alimentos y empieza a haber estos cambios de tecnología que al final nos llevan a una cuarta etapa ya de sedentarismo, donde la actividad física es muy baja, donde hay exceso de alimentos ultraprocesados, donde hay mucho sedentarismo y ahí hay baja mortalidad, pero hay mucha incapacidad y aumenta la mortalidad por enfermedades crónicas. Esa es la etapa en la que estamos ahorita, la número 4, que le llaman la etapa del dominio de las enfermedades crónicas. Y la etapa número 5 es a la que queremos llegar y ahí es en donde tenemos que trabajar muy duro como país, como comunidad y como sociedad para buscar ambientes saludables donde es muy fácil para la gente tener las elecciones adecuadas para una buena alimentación. Es seguro para gente de todas las edades hacer ejercicio, tener agua disponible, gozar de espacios pues, libres de smog, seguros, bien iluminados, para estar haciendo estas actividades, ¿no? Entonces, pues ojalá y podamos llegar a eso. Parece algo muy fácil, debería de ser algo muy fácil. Lamentablemente hay una serie de fuerzas contra las que tenemos que luchar como sociedad para lograr llegar acá. Antes se veía así a la obesidad, se veía como grupo de círculos concéntricos, en este caso el grupo de rectángulos que están contenidos uno en el otro, donde el rectángulo azul clarito habla de cuáles son las causas directas de la obesidad y el sobrepeso, que son el exceso en el consumo de energía o la disminución en el gasto de energía, que eso genera un aumento en los depósitos de grasa. Y bueno, pues también hay una serie de causas directas y susceptibilidad individual. Pero luego esto está rodeado por una serie de causas subyacentes, que son la infraestructura, los estilos de vida,
la publicidad de alimentos, las prácticas culinarias, el ejercicio, el tipo de transporte, la seguridad del entorno, etcétera, y luego una serie de causas básicas que tienen que ver ya con el desarrollo económico, condiciones ambientales, estructura política, etcétera. Ahorita se ha visto, perdón que este gráfico esté en inglés, lo tenía traducido, pero me equivoqué de versión y puse los que están en inglés, pero yo se los voy a explicar y está muy fácil. Es entender que ahora se ve a la obesidad como parte de un problema complejo que tiene que ver también con la desnutrición y con el cambio climático. Entonces, imagínense, de verse como un problema aislado y totalmente opuesto a la desnutrición y que no tenía nada que ver con el cambio climático, ahora nos hemos dado cuenta y hemos aprendido que la obesidad tiene que ver mucho con la desnutrición y tiene que ver mucho con el cambio climático. Afecta a los sistemas naturales, afectan una serie de relaciones en sistemas, el que se den estos tres problemas. Estos tres problemas se llaman la triple sindemia de desnutrición, cambio climático y obesidad. Y lo que podemos, por ejemplo, ver es eso que ya les adelantaba, que los niños que tienen mala nutrición en etapas tempranas de la vida o a los que se les dan fórmulas cuando se les puede dar lactancia materna, tienen mayor riesgo de obesidad, es decir, tienen desnutrición temprana y esa desnutrición temprana les provoca riesgo de obesidad. También las dietas estas ricas en comida chatarra, pues son dietas que pues, no son amigables con el ambiente, tienen una gran huella de carbón, generan una gran cantidad de plásticos, contaminan mucho el ambiente, producen desnutrición porque no tienen todos los micronutrientes necesarios para una adecuada alimentación y producen obesidad. Entonces, esta relación es bien importante verla. Y luego, ¿por qué no lo podemos solucionar? Bueno, no está tan fácil. Hay lo que se llama círculos viciosos, ¿no? Hay, por ejemplo, negocios que se están beneficiando mucho de vender refrescos a toda la población y de que todo mundo tome refresco desde que sean niños, pues eso le beneficia a muchos grupos que hacen mucho dinero, sobre todo grupos internacionales. Y esto también genera que el campo se transforme. Por ejemplo, si se está creciendo muchísimo en la demanda de refrescos, pues el campo se pone a producir mucha azúcar para vendérsela a los productores de refrescos. Entonces, cuando uno dice, bueno, ya hay que poner el impuesto al refresco y hay que disminuir las ventas de refresco, de repente, pues ya los productores de azúcar arman su campaña nacional diciendo que el azúcar es buena y que hay que defender al campo mexicano. Bueno, sí hay que defender al campo mexicano, pero pues hay que buscar producir cosas que no le hagan daño a la población mexicana, ¿no? Y círculo vicioso de negocios, pues también se tiene que ir corrigiendo. Toma tiempo, pero se tiene que ir corrigiendo. La otra cosa es que estas grandes agroindustrias que hacen este tipo de monocultivos, o sea, van pura caña, azúcar de caña, o puro aguacate, o puro maíz transgénico, pues hacen mucho daño al campo, al medio ambiente, y eso también es algo que tenemos que cuidar. La producción de alimentos en el mundo está afectando mucho, está contribuyendo al calentamiento global. Y finalmente, entonces, ¿quiénes somos nosotros como individuos? Pues nosotros como individuos tenemos un papel que hacer porque para la actividad física somos una persona que camina, somos un caminante. Somos una persona que vota por reglas, por normas, por decisiones. Entonces es importante hacer valer nuestro voto para buscar que los tomadores de decisiones les interese la salud. Ya vimos lo que pasó, pues tras muchos años de políticos a los que no se les interesó la salud, pues ha sido una cosa que pues, nos llevó a esta epidemia de COVID, pues muy mal, nos agarró muy mal parados. Entonces, pues es importante esa parte. Y también como clientes, pues si somos clientes, tratemos de comprar alimentos saludables, porque si compramos comida chatarra, lo único que estamos haciendo es retroalimentar este círculo, ¿no? Ellos van a invertir más en publicidad, en hacer más comida chatarra, y esta comida chatarra nosotros la comemos y entonces pues los enriquecemos a ellos. Entonces tenemos que tomar mejores decisiones, ser más inteligentes, evitar la comida chatarra y también somos un empleados, también somos padres, entonces tenemos distintos roles que jugar, ¿no? Y por otro lado están los derechos humanos, que eso también yo quiero traerlo a colación en la prevención de la obesidad infantil. Nosotros tenemos derechos al bienestar. Entonces, cuando dicen
¿por qué se tiene que meter el Estado en impuestos y en etiquetas a los alimentos que dejen que la gente decida? Eso es una falsedad. El Estado tiene una obligación que es garantizar los derechos humanos de la población. Entonces, si sabemos que los refrescos y las bebidas azucaradas y la comida chatarra hacen daño, pues tenemos que hacer algo para proteger el derecho a la salud. También, si sabemos que la publicidad de comida chatarra engaña a los niños y los hace que tengan un futuro poco saludable, pues sabemos que hay derechos de la infancia que el Estado tiene que salvaguardar. Entonces, definitivamente hay derechos humanos que se tienen que proteger con políticas y estas políticas tienen que ayudar a estos cambios. Ese paradigma viejito, cuando decían, es que esto es educación, la gente tiene que educarse y tiene que aprender, pues bueno, sí, la gente se beneficia cuando sabe más de un problema, pero si el ambiente no es el propicio, no ayuda. Entonces, las políticas sirven para hacer que el ambiente sea más propicio para que la gente tome los cambios de conducta que se requieren. Y quiero enseñarles estas fotos de este doctor que se llama Boyd Swinburne, que es el que hizo esta, digamos, marco conceptual de los problemas de obesidad. Ahí está en una visita que hizo al instituto. Y bueno, él es el autor de este reporte, junto con muchos otros investigadores, de la triple sindemia de obesidad, mala nutrición y cambio climático. Es buen amigo del instituto y ha apoyado mucho y le gusta mucho lo que hemos hecho en México para prevenir la obesidad. Ahora, hablando entonces del ambiente, ¿qué podemos hacer para prevenir la obesidad en el ambiente? Bueno, hay muchas cosas. Podemos modificar el precio, por ejemplo, hacer que sean más asequibles y accesibles los alimentos saludables y que los alimentos chatarra pues sean más caros, porque eso desincentiva el consumo y eso lo sabemos. Podemos prevenir la mercadotecnia y regulación de alimentos poco saludables que no estén en las escuelas, que la disponibilidad de comida chatarra pues no sea tan fácil y no esté dirigida a los niños y a las personas más vulnerables, etcétera. O sea, hay una serie de cuestiones y eso modifica la adquisición y consumo de alimentos y eso tiene efectos importantes en la salud y nutrición. Entonces, cuando hablamos de cómo prevenir obesidad, ya no es solo decirle a la gente, oye, pues come frutas y verduras. No, es mucho antes que eso, es modificar el ambiente para que la adquisición y consumo de estos alimentos pues sea más saludable. Ahora, ¿cómo lo hacemos en el instituto? Pues en el instituto tenemos como toda una escalera de decisiones, ¿no? Por ejemplo, lo primero que hacemos en un problema es ver cuál es su magnitud y distribución de las condiciones de nutrición y sus determinantes. Luego vemos qué políticas hay. Luego vemos qué metodologías se pueden hacer para estudiar los problemas, qué consecuencias tienen la mala nutrición, cuáles son las causas y los determinantes. Luego, cuando ya sabemos cuáles son las causas y los determinantes, probamos intervenciones para atacar estos determinantes y hacemos estudios de eficacia de esas intervenciones. Luego se hacen estudios de masificación de las intervenciones. Luego se hacen evaluaciones de impacto de programas y con eso se alimenta el diseño y aplicación de políticas públicas efectivas para la prevención de la mala nutrición. También revisamos la experiencia en investigación de otros países y de otros grupos. Entonces, esto es muy importante. Y entonces, ¿qué podemos hacer para prevención de obesidad? Bueno, esta es también la escalera de niveles. Lo más importante que se puede hacer es eliminar. Cuando sabemos que algo hace daño es eliminarlo. Pero a veces no es posible. Por ejemplo, yo sé que una de las grandes causas que produce diabetes en nuestro país y obesidad es el consumo de bebidas azucaradas y refrescos. ¿Los podemos eliminar? Bueno, sería lo más deseable, nos haría mucho bien, pero no es fácil eliminarlos. Bueno, entonces se podrían restringir. Restringir es, por ejemplo, lo que se hace con el tabaco y con el alcohol, que solo se pueden en mayores de edad, o por ejemplo, que no se puede vender en escuelas. La comida chatarra ya no se puede vender en escuelas. Ya hay algunos estados donde ya no se le puede vender comida chatarra a los menores de edad. Y bueno, pues eso es importante. También se puede guiar a través de desincentivos. Entonces se puede decir, por ejemplo, pues los que consuman más de estos alimentos, pues están pagando más impuestos porque son alimentos que tienen, que son más caros, o incentivos, ¿no? Por ejemplo, incentivos para consumir alimentos saludables podrían ser subsidios. También se puede cambiar la política vigente, desarrollar alternativas
Y luego ya de lo más leve, digamos, lo que casi no tiene impacto es aportar información. Sí ayuda, pero pues ustedes saben que por más de 20 años todos los refrescos decían abajo en letras chiquitas, comen frutas y verduras. Eso es aportar información, no sirve de mucho, ¿no? O no hacer nada y monitorear la situación. Hubo algunas administraciones donde nos decían, no podemos regular lo de los refrescos, pero a ver, demuéstrenos, hagan estudios para demostrar que los refrescos hacen daño. Bueno, pues eso es lo que tuvimos que hacer, estar monitoreando la situación para demostrarles que verdaderamente estos eran ingredientes o productos que hacían mucho daño, ¿no? Entonces, quiero pues hablarles de 3 premisas básicas sobre prevención y control de la obesidad. Una es que no se puede solucionar todo con educación nutricional. O sea, eso tenemos que entenderlo. Los problemas de la mala nutrición, de obesidad, sobrepeso y desnutrición no se solucionan solo con educación. Es una epidemia que tiene determinantes estructurales, entorno político, comercio internacional, medio ambiente y cultura, y por ello la solución es compleja, requiere de múltiples acciones y la sociedad es responsable en su conjunto de disminuir la carga de esta enfermedad. Este no es un problema que es responsabilidad del secretario de salud o de la Secretaría de Salud, este es un problema que todos los papás, todas las comunidades, los maestros, los funcionarios, los políticos, los empresarios, tienen una responsabilidad para que se logre resolver, ¿no? Lo que sabemos es que en México, a partir de los 90, aumentó muchísimo la prevalencia de diabetes y de enfermedad cardiovascular. Esto quiere decir que unos 10 o 20 años antes, es decir, como desde los 70s y 80s, empezó a haber un cambio en la dieta. O sea, los mexicanos no eran tradicionalmente personas con sobrepeso y obesidad. Los mexicanos no eran tradicionalmente consumidores de altas cantidades de azúcar. Esto pasó hace pocos años y eso es importante. Y ahorita con el COVID lo que hemos podido ver, y eso duele mucho, es que nos fue muy mal por estar mal preparados en una como sistemas, pero también por estar mal preparados a nivel físico, ¿no? Este sobrepeso y obesidad pues hacen que tengamos una respuesta pobre a las infecciones, entre ellas al COVID, y luego también el confinamiento pues hizo que redujéramos mucho la actividad física, que consumiéramos más comida chatarra, que viéramos más publicidad de comida chatarra y que aumentara la inseguridad alimentaria. Y esto pues, ha sido una de las cosas que más nos preocupan, el rebote que podría haber en las enfermedades crónicas relacionado con esto. Las políticas en las que México es muy reconocido, y ahora nada más voy a dar 2 ejemplos por cuestiones de tiempo. Una es los impuestos a los refrescos. El sentido común nos dice, no, pues el impuesto no ha servido. Y entonces yo oigo hasta profesionales, doctores muy famosos, que de repente dicen, no, el refresco no ha servido porque yo salgo y veo a la gente tomando refresco afuera del hospital. Eso quiere decir que no ha servido el impuesto. Bueno, yo les aseguro que eso no es una forma de evaluar si ha servido o no. Eso se llama percepción de efecto ausente. Como tú ves que la gente fuma, dices no ha servido las etiquetas de tabaco o no ha servido el impuesto al tabaco. Bueno, eso es falso. El impuesto y las etiquetas al tabaco han hecho que cientos de miles de personas hayan dejado de fumar y eso está demostradísimo con muchos estudios. Lo mismo pasa con los impuestos. Los impuestos han hecho que mucha gente deje de tomar bebidas azucaradas o reduzca su consumo y eso ha sido muy importante. Aquí les enseño más o menos en verde lo que se pensaba que era el volumen a consumir en los 2 años en los que se implantó el impuesto y cómo el volumen que se acabó consumiendo fue menor. Es decir, se demostró que el consumo se redujo hasta en 5 litros per cápita al año como respuesta a solo a ponerle un impuesto de 1 peso por litro. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Pero si le hubiéramos puesto 3 pesos por litro, pues sería mejor. Entonces yo creo que definitivamente se tiene que considerar aumentar el impuesto a las bebidas azucaradas, definitivamente, porque eso ha hecho que se consuman cientos de miles de toneladas menos de azúcar con beneficios formidables para la población. Ahora, el etiquetado, ese es el otro ejemplo del que les quiero hablar. El etiquetado de advertencia es una gran cosa porque miren, antes teníamos este etiquetado de numeritos.
Si ustedes están viendo sus pantallas, casi ni alcanzan a ver, son como 9 cantidades. Y eso no le ayudaba a nadie. Ese sistema lo hizo la comida chatarra, los productores de comida chatarra, porque ellos vieron que eso no afectaba a sus productos. Es decir, uno agarra un producto chatarra y ve todos esos números, se confunde y no pasa nada. Con el nuevo sistema que hemos estado trabajando desde hace mucho, desde el 2011, es decir, hace más de 10 años le dijimos a la Secretaría de Salud que ese etiquetado no funcionaba porque no lo comprendía la gente. Entonces, ahora lo que se estableció es un etiquetado que es el que le llamamos etiquetado de advertencia. Son estos octágonos que dicen exceso de azúcar, grasa, calorías, sodio o grasas trans. Cuando vean esos octágonos en sus alimentos, ustedes saben que ese es un producto chatarra. Eso lo hemos demostrado con muchos estudios en diversos foros. Esta política es realmente una política formidable porque permite al público tomar decisiones más saludables, permite a todo mundo llegar rápido al súper y evaluar rápidamente la calidad de un producto. Uno puede ver 5 cereales y decir, este es el mejor. Hasta un niño lo puede hacer porque el que tiene menos sellos o el que no tiene sellos siempre va a ser el mejor. Se entiende por niños, es claro, facilita elecciones saludables, promueve la reformulación. Ahorita cientos de productos se han reformulado en unos pocos meses. Productos que nos decían, no podemos reformular, este producto es alto en azúcar, lo sentimos mucho. Bueno, pues ahora con el etiquetado de advertencia, para evitarse la vergüenza de que todo el mundo vea que su producto, que además tenían nombres que implicaban salud, era una cosa chatarra, pues ya los están reformulando, ¿no? Están muy enojados, pero afortunadamente muchos han logrado reformular y con eso reducir la cantidad de ingredientes nocivos para la salud y con ello hacer que las opciones que tiene el consumidor sean más saludables. Entonces, este es el nuevo etiquetado y este es el que tenía antes los productos que no se entendía nada porque pues, lo hizo la industria de la comida chatarra. ¿Cómo se logró eso? Pues se logró publicando muchos estudios, explorando comprensión de sistemas de etiquetado, estudiando cómo se comprendían en los niños, estudiando cuáles serían los perfiles más adecuados para México y haciendo una propuesta de norma oficial. Esto no lo hicimos solo con investigación, también lo hicimos con mucha asesoría. Por ejemplo, aquí ven una foto de un grupo latinoamericano donde hay muchas personas de otros países como en Chile, Uruguay y Perú, donde ya se habían hecho estos sistemas de etiquetado y que nos platicaron muchas cosas. También está la OPS, UNICEF, etcétera. Y pues nos explicaron, por ejemplo, qué barreras ponía la industria para esto o cómo hacerlo mejor o qué cosas no les funcionaron. Y entonces, bueno, esto fue un gran resultado. El caso es que ahorita lo que vemos en los supermercados es también muchas estrategias de puntos de venta para atraer a los niños. Por ejemplo, ponen la comida chatarra a su altura. Les ponen regalos, les ponen descuentos, les ponen ofertas. Y eso es algo que nos preocupa también mucho y que tenemos que tratar de cambiar. Ya se está haciendo una norma al respecto. Ahorita este es el etiquetado y así es como se ve. Además, cuando tienen edulcorantes dice evitar en niños o cuando tiene cafeína dice evitar en niños. Esperamos que con esto la gente entienda el daño tan profundo que les hace este tipo de productos en la dieta. También ya se pueden ver gradientes. Por ejemplo, aquí esta es harina para hot cakes y uno puede ver desde harinas que tienen 3 sellos hasta harinas que solo tienen un sello y eso pues permite una mejor elección. También tenemos sellos chiquitos para la microchatarra, como este de acá. Aquí hacen los productos muy chiquitos y ya no les cabían los 3 sellos, pero nosotros hicimos estos sellos que dicen que tiene un número 3. Entonces, cuando ustedes vean un número 3, quiere decir que ese producto pues tiene 3 sellos, o sea, es un producto chatarra. Y finalmente ya no van a tener personajes, se les van a retirar los personajes. Y lo que está haciendo la industria ahora es tratar de esconder los sellos. Entonces, por ejemplo, ponen el producto en el súper y lo voltean para que la gente no vea los sellos. Entonces, pues tenemos que tratar de ver de qué forma evitamos eso. También en algunos súpers ponen estas pancartas que dicen, pues prácticamente que no le hagas caso al sello, que tú le des la vuelta y que tú decidas cuál es tu porción correcta, ¿no? Bueno, pues esto es falso. Cuando tienen un sello es porque tienen una cantidad importante de ingredientes malos. Y vean las estrategias casi criminales que ocupan estas compañías
para enfocarse en los niños. O sea, mientras la mamá está viendo las frutas y verduras, vean ustedes qué es lo que tiene el niño en la cara, ¿no? O incluso haciendo personajes y mascotas de productos que pues, si el niño toma en las primeras etapas de su vida, pues con toda seguridad va a ser un adulto con sobrepeso y obesidad y con diabetes. También estar poniendo publicidad de bebidas azucaradas y comida chatarra en las secciones de frutas y productos saludables, pues es una práctica poco ética que tiene que ser regulada. Va a ser muy difícil convencer a los distribuidores, a los supermercados, de que pues, eso está mal. Entonces yo creo que aquí lo que se tiene que hacer para poner además el piso parejo y que todos lo respeten, es decir, bueno, pues por norma esto no se puede hacer, no puedes ponerle chatarra en la cara a los niños, eso es indecente, ¿no? Eso es una cosa que no se debe de hacer. Nosotros estamos haciendo nuestro granito de arena con infografías en nuestras redes, que los invitamos mucho a que nos sigan, a mantener este diálogo con ustedes. Ahí están, tenemos Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, y yo también tengo ahí mis redes y podemos seguir estos diálogos para tratar de mejorar la alimentación de la población. Yo les diría que el etiquetado claro nos va a ayudar mucho a decidir a qué productos les podemos poner más impuestos, qué productos no pueden estar en los desayunos escolares o en las escuelas o en las campañas o en las ayuda alimentaria, qué productos deben de estar en la orientación alimentaria, qué productos no pueden estar en publicidad o qué productos deben ser regulados en puntos de venta. Entonces, eso ayuda, es una política que también va a integrar mucho. Otras cositas que van a ayudar mucho a mejorar y a prevenir la obesidad es la lactancia materna. Nosotros tenemos un libro que acabamos de hacer para que las mamás aprendan cómo lactar. Esto está disponible en versión electrónica y en versión física en ediciones de Salud Pública de México, que es nuestra casa editorial, y nos da mucho orgullo tener estos materiales que han sido reconocidos por la UNICEF como importantes para mejorar esta condición de la alimentación en etapas tempranas. Y otras cosas que hemos hecho, pues es también ver, por ejemplo, que el barro vidriado pues sea reemplazado por barro cocido a altas temperaturas y que no libera plomo en sangre y otros factores que tienen que ver con la dieta. También estamos trabajando en la norma que tiene que ver con los ingredientes que le echan a las tortillas que consumimos, ¿no? Entre otras cosas. Y bueno, solo decirles que la obesidad y las enfermedades crónicas no es solo porque nos preocupen esos problemas, tienen que ver con muchos de los objetivos del desarrollo sostenible o sustentable. Por ejemplo, si nosotros somos un país con enfermedades crónicas, va a ser muy difícil que contribuyamos a ciudades y comunidades sostenibles, va a ser muy difícil que logremos disminuir la pobreza porque estas enfermedades empobrecen mucho, va a ser muy difícil que logremos consumo y producción responsable para ser amigables con el ambiente, va a ser muy difícil que tengamos buena salud y bienestar, que tengamos igualdad de género, que tengamos un trabajo digno y crecimiento económico, que reduzcamos las inequidades. Es decir, reducir las enfermedades crónicas es un objetivo muy importante para lograr un desarrollo como el que necesitamos en nuestro país. Entonces, para concluir, la prevención de la mala nutrición en América Latina, mala nutrición quiere decir obesidad, sobrepeso, pero también desnutrición, pues los retos son la doble carga, que es decir, que tenemos por un lado desnutrición y por otro obesidad en toda América Latina. En México tenemos desnutrición y obesidad hasta en la misma casa. A veces la mamá tiene sobrepeso y obesidad y el niño tiene retardo en crecimiento, que es una forma de mala nutrición. Y esto tiene que ver mucho con la interferencia de la industria que vende comida chatarra, pero ahora ya la podemos ver con esas etiquetas. Otro reto es el estigma, es decir, quererle echar la culpa a las personas. De repente la gente dice, es que la culpa es de las personas porque comen todo y no se dan cuenta. Bueno, no es culpa de las personas. Si tú estás expuesto a cientos de horas al año de publicidad de comida chatarra, si cuando tú sales de tu casa todas las tienditas venden comida chatarra, si cuando vas a la escuela venden comida chatarra, en el parque venden comida chatarra, en las oficinas venden comida chatarra, pues va a ser muy difícil que tengamos un peso saludable. Entonces no se le puede echar la culpa al individuo si no hacemos como sociedad el trabajo para que el ambiente sea un ambiente amigable. Y otro reto es, pues tenemos que invertir
en prevención de obesidad. Hay pocos recursos, pero tenemos que ponernos las pilas, tenemos que aprovechar las redes sociales y los conversatorios de líderes como este conversatorio del planetario para convencer a la sociedad de las acciones que tenemos que hacer. Hay que tomar más agua, hay que comer más plantas, vegetales, hay que tratar de frutas, cereales, oleaginosas, todo en su estado básico, reducir lo más que se pueda el consumo de carnes procesadas, no comer muchos productos animales porque pues también tienen un gran impacto en el ambiente y tenemos también oportunidades. El problema tiene una alta visibilidad política. Hay muchos legisladores que ya se dieron cuenta que tienen que responsabilizarse más, están buscando cómo regular que no haya acceso en las escuelas ni alrededor de las escuelas, o que los niños no puedan comprar comida chatarra, etcétera. Y eso puede tener un efecto dominó en todos los otros estados y en otros países de Latinoamérica. No se requiere de una tecnología muy costosa para hacer lo que se tiene que hacer y las soluciones se pueden replicar después tal vez hasta en otros países de Asia y África que pues nos siguen con mucha atención. En conclusión, la malnutrición por todas sus causas está estrechamente ligada a cambios en el sistema alimentario que afectan la salud de forma muy importante. La prevención y el control no pueden depender de un solo sector. Se requiere de esfuerzos individuales, sociales y un conjunto de políticas. Si no hay políticas, va a ser muy difícil tener una estructura que permita a los individuos llevar una vida más saludable. Y las estrategias de modificación del ambiente contribuyen a reducir el consumo de alimentos malsanos, de comida chatarra, y eso tiene grandes beneficios para la salud. Entonces, regular la publicidad, proteger las escuelas y alrededor de las escuelas de comida chatarra, ponerle impuestos a los refrescos y la comida chatarra, el etiquetado de advertencia, todo este tipo de educación y formación, pues es muy valorada alrededor del mundo como una herramienta que va a permitir eventualmente que nuestra población vaya cambiando su conducta. Y finalmente, pues decirles que existe un ambiente tóxico, así le hemos llamado tóxico y obesogénico. Obesogénico quiere decir que genera obesidad, que debe modificarse con esfuerzos multisectoriales, es decir, poniendo todo su granito de arena en salud, en economía, en agricultura, en medio ambiente, para facilitar la práctica de los estilos de vida saludables. Yo con eso quiero concluir, quiero enseñarles una foto del equipo que ha hecho estos estudios de los que yo les he estado platicando el día de hoy. Si alguien por aquí de los que nos está oyendo quiere estudiar nutrición o está estudiando nutrición y quiere hacer un posgrado, los invitamos a que vengan aquí con nosotros. Tenemos 4 programas de posgrado de excelencia de CONACYT con beca y todo para los alumnos que son aceptados. Y agradecer mucho este espacio de conversación al planetario de Quintana Roo. Muchas gracias. Y a sus autoridades, por supuesto. Gracias.